Gilberto, el dueño de un hotel en apuros, permitió que un hombre y su hijo se quedaran en una de las habitaciones del establecimiento mientras intentaba salvar el negocio con sus habilidades en marketing. Cuando Gilberto entró en la habitación sin llamar, se quedó atónito con lo que encontró. Gilberto estaba sentado en la acera esperando que su hijo saliera de la escuela. Eligió una calle lateral, lejos de la salida principal, para evitar ser notado. Los otros padres generalmente se congregaban en la entrada principal esperando a sus hijos, pero Gilberto sabía que si hacía eso recibiría miradas de desprecio. Ellos no entienden, pensaba. Si al menos supieran cuánto estoy intentando reconstruir nuestras vidas, no me mirarían de esa manera. Gilberto se hundía en sus pensamientos, reflexionando sobre la dura realidad de su vida. Tal vez debería intentar más, buscar más oportunidades, quizá haya algo que aún no he pensado en hacer, ponderaba. Debe haber una manera, tiene que haber. De repente, una voz llena de energía interrumpió sus pensamientos. Papá, llegué. No sabes cuántas cosas tengo que contarte, dijo Lucas corriendo hacia él con una enorme sonrisa en el rostro. Aprendí tantas cosas hoy. La maestra incluso me elogió y dijo que soy muy inteligente, hablaba sin parar, cada palabra cargada de entusiasmo. Gilberto se levantó, su rostro iluminándose con la felicidad de su hijo. Cuéntame todo, mi querido, pero vamos hablando mientras caminamos o perderemos el almuerzo, dijo él, tomando la mochila de Lucas mientras caminaban lado a lado por la calle. Gilberto escuchaba atentamente mientras Lucas narraba su día, y la conversación duró hasta que se acercaron al hotel de Ernesto Silva. Gilberto y Lucas pasaron por el callejón lateral del hotel, un lugar que ya habían visitado muchas veces en las últimas semanas. El hotel era un refugio en medio de tantas dificultades que padre e hijo enfrentaban diariamente. Ernesto, un hombre de mediana edad con una expresión seria que rara vez abandonaba su rostro, tenía un corazón tan grande como su estatura. A pesar de su apariencia rígida, su generosidad no conocía límites, especialmente para aquellos que estaban en necesidad. Al acercarse a la puerta de la cocina, donde Ernesto organizaba grandes ollas llenas de comida caliente, el aroma invitante llenó el aire. Hola, Gilberto, Lucas, ¿cómo están hoy? Llegaron en el momento justo, acabo de llenar las ollas de nuevo, saludó Ernesto. Bien, gracias a su ayuda, señor Ernesto. No sabe cuánto nos benefician estas donaciones. Creo que estaría perdido tratando de conseguir algo para mi hijo, respondió Gilberto, su voz cargada de gratitud. No necesitas agradecer cada vez que apareces, Gilberto. Debería ser obligación de todos ayudar, pero parece que la mayoría prefiere cerrar los ojos, dijo Ernesto mientras ellos tomaban los recipientes llenos y se sentaban en el callejón para compartir la comida. Lucas volvió a conversar mientras comían tranquilamente. Cuando estaban casi terminando, Ernesto apareció y se sentó al lado de Gilberto. Ernesto era amigo de Gilberto y era común que se sentara a charlar casualmente con ellos. Pero esta vez parecía abatido y cansado. Gilberto, al percibir el cambio en el ánimo de su amigo, sintió una punzada de preocupación. ¿Qué pasó, Ernesto? Pareces preocupado. ¿Es algo con el hotel o con tu hija?, preguntó Gilberto. Ernesto dudó, pero finalmente confesó su situación. Gilberto, las cosas no están bien. Estoy enfrentando serios problemas financieros. La clientela ha disminuido mucho en los últimos meses y las deudas se están acumulando. Tengo miedo de que, si la situación no cambia pronto, tendré que cerrar y vender el hotel, dijo, su voz mezclando desesperación y angustia. Gilberto permaneció en silencio por un momento, absorbiendo las palabras de Ernesto. El hotel no era solo una fuente de comida para él y Lucas, era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que aún existía bondad en el mundo. No puede haber una solución, algo que podamos hacer para ayudar. El hotel no puede simplemente cerrar así después de tantos años, dijo Gilberto, tratando de encontrar alguna forma de ayudar. Ernesto se encogió de hombros en un gesto de casi rendición.
Realmente no sé, Gilberto. Ya he intentado todo, promocioné el hotel, ofrecí descuentos, pero nada parece atraer más clientes. Y con la economía como está, la gente está gastando menos en hospedaje y comidas fuera de casa. Señor Ernesto, usted nos ayuda cuando más lo necesitamos. Debe haber una manera de retribuir. Pensaremos en algo para ayudar, se lo prometo, dijo Gilberto con determinación en su voz, aunque no tenía idea de qué podría hacer. Ernesto sonrió, conmovido por la oferta de ayuda. Tu disposición para ayudar, incluso con tus propias dificultades, significa mucho para mí, Gilberto. Espero de corazón que podamos superar esta etapa. Sé bien lo que es perder todo de una vez, es una sensación terrible y no se la deseo a nadie, dijo Ernesto, sus ojos reflejando una tristeza profunda, pero también una comprensión íntima de la situación de Gilberto. Conmovido por la empatía de Ernesto, Gilberto comenzó a contar más sobre su historia. Yo trabajaba en marketing, era una carrera que amaba, ¿sabes? Creatividad, estrategia. Realmente era bueno en lo que hacía. Pero la empresa no pudo mantenerse con el mercado en baja, los clientes recortando gastos. Terminamos cerrando. Fui uno de los últimos en ser despedidos con la esperanza de que las cosas pudieran cambiar, recordó, la memoria de su último día en la oficina aún viva en su mente. Las semanas siguientes fueron las peores posibles. Buscaba trabajo todos los días, pero no aparecía nada. El alquiler comenzó a retrasarse, los ahorros se agotaron, hasta que un día sucedió lo peor. Nos desalojaron, a Lucas y a mí. Gilberto hizo una pausa, el peso de ese momento aún fresco en su mente. De repente, estábamos sin techo, sin saber cómo proteger a mi hijo. Todo fue muy desesperante, dijo, su voz cargada de dolor. Ernesto escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. La historia de Gilberto era un recordatorio cruel de cómo la vida podía cambiar rápidamente. Gilberto, lamento mucho todo lo que han pasado. Tu fuerza y determinación, incluso ante tantas adversidades, son realmente inspiradoras. Espero que las cosas mejoren para ustedes dos, así como para mí. Vamos a superar todo esto de alguna manera, pero se necesita mucho coraje, dijo Ernesto con sinceridad y admiración. Gilberto sonrió agradecido. Gracias, Ernesto. Tu ayuda ya hace una gran diferencia para nosotros. Aunque no pueda hacer mucho, sabe que puedes contar conmigo para lo que necesites, dijo, todavía luchando con la culpa que sentía. Poco después, Gilberto y Lucas se despidieron y caminaron hacia su refugio improvisado. El camino hasta el lugar que llamaban hogar era un coche abandonado que habían encontrado en una calle apartada. Era un espacio que, a pesar de todo, ofrecía al menos un techo contra el viento y la lluvia. Cuando cayó la noche, Gilberto y Lucas se acomodaron dentro del coche para dormir. El silencio solo era interrumpido por la respiración tranquila de Lucas y el ocasional ruido distante de la ciudad. Gilberto miraba el techo del coche, perdido en sus pensamientos. Necesito encontrar una salida para nosotros. Tarde o temprano, la solución aparecerá, estoy seguro, reflexionaba, su mente trabajando incansablemente en busca de soluciones. Lucas, ya dormido, respiraba suavemente a su lado. Él era la única razón por la cual Gilberto seguía luchando. Él es todo lo que tengo, y yo soy todo lo que él tiene. Por él no puedo rendirme, pensó Gilberto, y con ese último pensamiento también se quedó dormido. Parte de la noche pasó tranquila y silenciosa. Sin embargo, la calma de la madrugada fue repentinamente interrumpida cuando una voz áspera y autoritaria despertó al padre y al hijo dentro del coche. Ustedes dos, salgan de ahí ahora. Salgan o tendré que sacarlos a la fuerza, ¿entendieron? La voz cargada de autoridad hizo que ambos se despertaran asustados, con los corazones latiendo fuerte en el pecho. Lucas, aún desorientado por el sueño interrumpido, miró a su padre con miedo y confusión. «Papá, ¿qué está pasando?» «¿Por qué nos están llamando?», susurró Lucas con la voz temblorosa.
Gilberto, intentando mantener la calma ante el miedo de su hijo, respondió en voz baja y firme: «Quédate aquí, Lucas. Voy a ver qué está pasando». «No salgas del coche», le instruyó, tratando de transmitir una seguridad que él mismo no sentía. Al salir del coche, Gilberto se encontró con la imponente figura de un policía con una patrulla estacionada en la calle, las luces rojas y azules parpadeando en la oscuridad. El policía, con una expresión dura, no perdió tiempo. «Está invadiendo esta propiedad y, por el estado del coche, parece que también forzaron la entrada». La acusación era grave y Gilberto rápidamente intentó explicar la situación. «Señor, no invadimos nada, el coche ya estaba abandonado, solo estábamos tratando de refugiarnos», dijo Gilberto, la voz cargada de desesperación. Pero sus palabras parecían no tener valor. «Eso no importa, no pueden quedarse aquí. Abandonado o no, este es un vehículo privado. Si no salen ahora, tendré que arrestarlo y llevar al niño a asistencia social». La amenaza era clara y Gilberto sabía que no tenía opción. El miedo de ser separado de Lucas, de dejar a su hijo solo, era insoportable. Se rindió y, agachándose para mirar dentro del coche, le dijo a Lucas: «Tenemos que irnos ahora. Toma tu mochila, encontraremos otro lugar para descansar». «Está bien», dijo, tratando de ocultar la desesperación en su voz. Juntos salieron de su refugio improvisado, pasando por la patrulla. Mientras se alejaban, Gilberto sentía el peso de la mirada del policía en su espalda e intentaba por todos los medios ignorar el deseo de correr lo más rápido posible. Caminando bajo el manto de la noche, Gilberto luchaba contra las lágrimas que amenazaban con escapar. Lucas, sintiendo la tensión y la tristeza de su padre, apretó su mano con más fuerza. Gilberto miró el rostro de su hijo y vio una resiliencia que siempre lo sorprendía. «Todo estará bien, papá. Esos hombres malos al menos no te lastimaron, así que todo estará bien», dijo con una convicción que hizo que el corazón de Gilberto se apretara. Quería creer en las palabras de su hijo, quería encontrar la misma fuerza que veía en Lucas, pero la incertidumbre de lo que vendría después pesaba sobre él. «Tengo que ser fuerte por nosotros dos», pensó Gilberto mientras se alejaban, dejando atrás el único refugio que tenían. «No puedo llorar frente a él por más que quiera. Necesito mantenerme firme». Caminando bajo la vastedad de la noche, Gilberto y Lucas finalmente encontraron un hotel donde podrían descansar, el mismo donde Ernesto les había ofrecido comidas. El cansancio era visible en Lucas, quien con cada paso luchaba contra el sueño y el agotamiento. Al notar el esfuerzo de su hijo, Gilberto decidió que era hora de pedir una ayuda mayor. «Señor Ernesto, si me permite, me gustaría usar mis habilidades de marketing para ayudar a atraer más clientes al hotel. A cambio, solo pido una habitación segura para que Lucas y yo podamos dormir», dijo Gilberto, la urgencia y la esperanza claras en su voz. Ernesto, inicialmente sorprendido por la propuesta, lo pensó por unos momentos. Sabía que el hotel estaba al borde del abismo y que vender parecía la única salida. Sin embargo, la idea de Gilberto era inesperada, un rayo de esperanza. «Está bien, Gilberto, es un trato. Tienes una semana. Si logras atraer más clientes y demostrar que hay esperanza para este lugar, reconsideraré la venta», decidió Ernesto con cautela, pero dando un voto de confianza a Gilberto. Gilberto sintió una mezcla de alivio y terror al escuchar la respuesta de Ernesto. La responsabilidad de salvar el hotel junto con la oportunidad de ofrecer un refugio seguro para Lucas era inmensa. Y al mismo tiempo, sabía que esa era su oportunidad de corregir los errores del pasado, de compensar de alguna manera el daño que había causado. «Gracias, Ernesto. Prometo que haré todo lo que pueda para que esto funcione». «No te defraudaré, lo prometo», dijo Gilberto. Gilberto estaba en su cama, la habitación oscura y silenciosa, pero su mente estaba lejos de poder descansar como tanto necesitaba.
Las ideas giraban en su cabeza como un torbellino y se esforzaba por encontrar la estrategia perfecta que no solo garantizara un futuro para él y Lucas, sino que también salvara el hotel de Ernesto. Sabía que necesitaba ser creativo, pensar fuera de lo común, pero la ansiedad lo mantenía despierto, incapaz de desconectar su cerebro. Fue entonces cuando comenzó a escuchar algo extraño. Voces alteradas, amortiguadas por las paredes del viejo hotel, llegaban hasta él. Inicialmente pensó que solo eran otros huéspedes discutiendo, pero había algo familiar en esas voces que lo hizo estremecerse por dentro. Curioso e inquieto, se levantó y se dirigió a la puerta, abriéndola con cautela. En el pasillo, las voces eran más altas, más claras. Y entonces los vio. Al final del pasillo, a media luz, estaban algunos rostros que nunca esperó ver de nuevo. Su corazón se aceleró, la sangre corrió helada por sus venas. Era como si el pasado que tanto se había esforzado por dejar atrás hubiera vuelto para perseguirlo. Aquellos hombres, sus antiguos colegas de un tiempo oscuro y violento, estaban allí. Y lo habían encontrado. No podía creer lo que estaba viendo. Parecía una pesadilla, algo que no podía asimilar completamente. Su mente giraba en busca de una explicación, pero todo lo que encontró fue pánico. ¿Por qué? ¿Qué hacen aquí? Consiguió balbucear, la voz débil, casi apagada. Sabemos que estás tratando de llevar una vida honesta trabajando en este lugar miserable, respondió otro con una risa despectiva. Pero sabemos que eso no es para ti. La vida sería mucho más fácil si volvieras a nuestro lado. Gilberto sintió el desespero apretar su garganta. Estaban tratando de arrastrarlo de vuelta al mundo del crimen, el mismo mundo del que había escapado con tanto esfuerzo. Los recuerdos de una vida de violencia y miedo comenzaron a invadir su mente y se vio de nuevo en esa terrible encrucijada. No, no puedo hacer eso, dijo casi suplicando. He cambiado. Ya no soy ese hombre. Pero ellos rieron, una risa fría y vacía que resonó en los oídos de Gilberto como el sonido de cadenas siendo arrastradas. ¿Cambiar? Nadie realmente cambia, Gilberto. Puedes tratar de engañarte a ti mismo, pero en el fondo sabes que la verdadera vida está con nosotros. El terror comenzó a transformarse en pánico. Necesitaba salir de allí, necesitaba ayuda, pero ¿quién le creería? Y entonces, como si sus pensamientos hubieran invocado una salvación, Ernesto apareció al final del pasillo. Gilberto, ¿qué está pasando aquí? La voz de Ernesto estaba cargada de preocupación y desconfianza, los ojos entrecerrados mientras miraba a los hombres que rodeaban a Gilberto. Los antiguos colegas de Gilberto no dudaron. Él no es quien crees que es, Ernesto, uno de ellos habló, la voz cargada de malicia. Tiene un pasado oscuro. No deberías confiar en él. El corazón de Gilberto casi se detuvo. Sabía que ahora todo estaba en juego, la confianza que Ernesto comenzaba a tener en él, el futuro de Lucas, su propio futuro. Con un nudo en la garganta, dio un paso adelante, mirando directamente a Ernesto. Ernesto, necesito contarte la verdad, comenzó, la voz temblorosa pero firme. Estos hombres eran parte de mi pasado. Sí, hice cosas terribles, viví una vida de la que me avergüenzo profundamente. Pero esa vida hace mucho tiempo que quedó atrás. Salí, traté de cambiar, y si hubiera querido volver a eso, lo habría hecho hace mucho tiempo. Pero estoy aquí, tratando de levantarme, tratando de darle una vida mejor a mi hijo. No quiero más eso, lo juro. Ernesto lo miró por un largo tiempo, la desconfianza claramente visible en sus ojos. Gilberto podía ver el conflicto interno que se desarrollaba en la mente del hombre y su corazón latía tan fuerte que creía que todos podían escucharlo. Si no estuviera diciendo la verdad, ¿por qué estaría aquí pasando necesidad, esforzándome por trabajar honestamente? Continuó Gilberto, el desespero en su voz ahora innegable. Ernesto, ya no soy ese hombre. Solo quiero una oportunidad para empezar de nuevo. Hubo un largo silencio.
Los antiguos colegas de Gilberto miraron a Ernesto, esperando, mientras Gilberto apenas podía respirar, esperando el veredicto que podría decidir el futuro de su vida. Finalmente, Ernesto dio un pesado suspiro, sus hombros relajándose un poco. «Yo, te creo, Gilberto», dijo finalmente, con una evidente vacilación. «Pero eso no significa que no estés siendo cauteloso. Te daré una oportunidad, pero no me decepciones». Gilberto casi colapsó de alivio, pero sabía que aún había un último acto por hacer. Se volvió hacia sus antiguos colegas, el miedo dando lugar a la determinación. «Váyanse», dijo con firmeza. «No voy a volver. Nunca más. Y si realmente me conocen, saben que no estoy blufeando. No me busquen más». Por un momento, hubo un impas, pero entonces, lentamente, los hombres se miraron entre ellos, y con un encogimiento de hombros, comenzaron a alejarse. Uno de ellos lanzó una última mirada a Gilberto, una sonrisa que no llegó a los ojos. «Siempre sabes dónde encontrarnos, Gilberto. Hasta entonces». Y entonces se fueron, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Gilberto se quedó allí, respirando hondo, tratando de recuperar el control. Se volvió hacia Ernesto, que aún lo observaba con una mezcla de sentimientos. «Gracias por confiar en mí, Ernesto», dijo Gilberto, la sinceridad desbordando en su voz. «Te prometo que no te decepcionaré». Ernesto asintió lentamente, claramente aún procesando todo lo que acababa de ocurrir. «Mañana por la mañana comenzamos a trabajar para salvar este hotel», dijo finalmente, antes de volverse y caminar de regreso por el pasillo. Gilberto volvió a su habitación, el cuerpo exhausto, pero el corazón más ligero. Sabía que a partir de ese momento no había vuelta atrás. Tenía una misión, y la confianza de Ernesto era algo que valoraría por encima de todo. Cuando se acostó nuevamente al lado de Lucas, se sintió más determinado que nunca. Haría todo lo posible para garantizar que el hotel prosperara y, lo más importante, para demostrar que realmente había cambiado. A la mañana siguiente, Gilberto se levantó temprano, el cansancio del día anterior aún presente, pero la determinación más fuerte que nunca. Sabía que ese era el primer día del resto de su nueva vida. Tenía mucho trabajo por delante, pero ahora, más que nunca, estaba preparado para enfrentar cualquier desafío. Gilberto propuso a Ernesto una campaña simple pero eficaz, crear un ambiente único en el hotel, algo que hiciera que los clientes quisieran volver. Comenzaron con pequeños cambios, ofreciendo un desayuno especial servido en un ambiente acogedor. Gilberto también sugirió que usaran una pizarra en la entrada para anunciar promociones diarias, algo que creara una sensación de novedad y expectativa. Con el paso de los días, la estrategia comenzó a dar frutos. Más clientes empezaron a aparecer, atraídos por la combinación de buenas ofertas y el ambiente agradable que Gilberto y Ernesto habían creado. Sin embargo, Gilberto sabía que necesitaban algo más para garantizar la supervivencia del hotel. Se acordó de las palabras de Ernesto sobre su hija, Victoria, y su pasión por la música. Decidió entonces sugerir que Victoria hiciera presentaciones musicales en el hotel, algo que podría atraer a más personas. Victoria, al principio, estaba dudosa, pero Gilberto la animó. «Victoria, confía en mí. Tu música puede ser lo que necesitamos para traer más vida a este lugar. ¿Lo intentamos?». Reticente, pero convencida por la determinación de Gilberto, Victoria aceptó el desafío. Esa noche, el hotel fue transformado por su dulce y melodiosa voz. Los clientes quedaron encantados, y el hotel, que antes parecía estar al borde del colapso, comenzó a convertirse en un punto de encuentro popular en la ciudad. Ernesto respiró hondo al bajar del coche frente al hotel. Miró a su alrededor y vio el movimiento que había comenzado a florecer en el lugar que hasta hace poco estaba prácticamente vacío. El sonido de las conversaciones de los huéspedes, el tintineo de los cubiertos en el restaurante y el ir y venir constante de los empleados ocupados con sus tareas cotidianas llenaban el ambiente.
Una sonrisa discreta se formó en el rostro de Ernesto. No podía evitar sentir una cierta satisfacción al ver que su decisión de confiar en Gilberto estaba dando frutos. Gilberto, el joven a quien Ernesto había rescatado de un pasado oscuro, estaba en el vestíbulo conversando con Victoria. Ambos estaban concentrados en los detalles de un evento que se realizaría en el hotel ese fin de semana. Ernesto observó desde lejos, evaluando cada movimiento, cada palabra intercambiada. Estaba satisfecho, pero aún había una sombra de duda que rondaba su mente, algo que no podía alejar por completo. Era como una cicatriz invisible, resultado de años de desconfianza y decepciones. Mientras Ernesto observaba, Victoria se acercó a Gilberto con una sonrisa, y los dos comenzaron a discutir los preparativos finales. La sinergia entre ellos era palpable, la eficiencia y dedicación de ambos eran notables. Ernesto se permitió relajarse un poco más. Tal vez realmente podía confiar plenamente en Gilberto. Tal vez el pasado era, de hecho, solo un recuerdo distante, sin influencia en el presente. Sin embargo, esa sensación de seguridad fue abruptamente sacudida a la mañana siguiente cuando Ernesto, al revisar la caja del hotel, notó que una cantidad considerable de dinero había desaparecido. El descubrimiento hizo que la sangre en sus venas se helara. Verificó y volvió a verificar los registros varias veces, pero el hecho estaba ahí, indiscutible, el dinero había desaparecido. Su primer pensamiento, aunque odiaba admitirlo, fue hacia Gilberto. ¿Acaso se había equivocado sobre el joven? ¿Acaso, en el fondo, seguía siendo el mismo muchacho de antes, aquel que pertenecía a una pandilla y vivía al margen de la sociedad? Incapaz de alejar esos pensamientos, Ernesto llamó a Gilberto para una conversación. Cuando el joven entró en la sala, Ernesto estaba de espaldas, mirando por la ventana. Se giró lentamente, sus ojos traicionando la decepción que sentía. «Gilberto, necesitamos hablar», dijo Ernesto con voz cargada. «Algo grave ha sucedido». Gilberto inmediatamente percibió la tensión en el aire. Frunció el ceño, tratando de entender qué estaba pasando. «¿Qué ha ocurrido, Ernesto?» «Una cantidad de dinero ha desaparecido de la caja del hotel», dijo Ernesto sin rodeos. «Y necesito saber si tienes algo que ver con eso». La acusación, aunque implícita, golpeó a Gilberto como un puñetazo en el estómago. Sintió que el mundo a su alrededor vacilaba por un momento. Nunca imaginó que, después de todo lo que había hecho para probar su lealtad, Ernesto aún pudiera desconfiar de él de esa manera. Sintió una mezcla de tristeza e indignación. Su pecho se apretó con la idea de que tal vez nunca podría escapar totalmente del peso de su pasado. «Ernesto, te juro que no tengo nada que ver con esto», respondió Gilberto con voz firme, pero claramente herida. «Ya no soy esa persona. Jamás traicionaría tu confianza». Hubo un incómodo silencio entre los dos. Ernesto sabía que podía estar cometiendo un error al desconfiar de Gilberto, pero la inseguridad hablaba más fuerte. Al fin y al cabo, era su dinero, su hotel, y él tenía la responsabilidad de proteger a ambos. Pero algo en la mirada de Gilberto, en la firmeza de su voz, hizo que Ernesto dudara. «Vamos a descubrir qué ha pasado», dijo Gilberto, tratando de mantener la calma. «Vamos a revisar las cámaras de seguridad. Si realmente hubo un robo, necesitamos saber quién fue». Ernesto asintió con la cabeza. Indicó que ambos irían de inmediato a la sala de monitoreo. Allí, el empleado encargado de los registros comenzó a revisar las grabaciones mientras Ernesto y Gilberto observaban atentamente la pantalla. Las horas de grabación se desarrollaron lentamente hasta que algo llamó la atención de Ernesto. Un hombre que aparentaba ser un huésped común estaba en el vestíbulo la noche anterior cuando el dinero desapareció. El hombre actuó de manera furtiva, esperando un momento en que el mostrador estuviera desprotegido para acercarse y realizar el robo de forma rápida y discreta. Cuando las imágenes revelaron el rostro del ladrón, Gilberto abrió los ojos de par en par y respiró hondo, reconociendo instantáneamente al individuo.
Conozco a ese tipo, dijo Gilberto con una mezcla de sorpresa y preocupación. Era uno de mis antiguos colegas, de la pandilla. Ernesto lo miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Estás seguro? Gilberto asintió, los ojos fijos en la pantalla, donde el hombre continuaba su acto criminal. Sí, estoy seguro. Ese tipo, Marcos, era uno de los más problemáticos. Debe haberse infiltrado aquí como huésped, probablemente con intenciones de hacer algo más grande. La revelación dejó a Ernesto en estado de shock. Se sentía mal por haber sospechado de Gilberto, pero al mismo tiempo se sentía aliviado al saber que el joven estaba realmente comprometido con el cambio. Necesitamos actuar rápido, dijo Gilberto, tomando la iniciativa. Ese tipo es peligroso. No va a detenerse aquí. Ernesto estuvo de acuerdo, y juntos decidieron que lo mejor sería llamar a la policía. No podían arriesgarse a que Marcos cometiera más delitos en el hotel, o peor aún, lastimara a alguien. La policía fue llamada de inmediato, y ambos se prepararon para manejar la situación de manera profesional. Cuando llegó la policía, Gilberto y Ernesto explicaron lo que había sucedido y proporcionaron las evidencias capturadas por las cámaras. La policía actuó rápidamente, investigando la habitación donde Marcos estaba hospedado. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran objetos que indicaban que estaba planeando otros robos y posiblemente algo más grave. Marcos fue arrestado en flagrancia sin ofrecer resistencia, pero su expresión al ver a Gilberto fue de pura sorpresa. Mientras se lo llevaban, Marcos lanzó una larga mirada a Gilberto, como si estuviera tratando de entender qué había sucedido con el joven que conocía. Gilberto, por su parte, no desvió la mirada. Estaba decidido a demostrar que esa vida había quedado atrás y que ahora era una persona diferente, alguien en quien Ernesto podía confiar. Después del arresto de Marcos, Ernesto y Gilberto volvieron a la oficina. Ernesto sintió una ola de culpa inundar su pecho. Había sospechado de Gilberto, un joven que se esforzaba tanto por redimirse y construir una nueva vida. Ahora, viendo todo lo que había sucedido, sabía que debía una disculpa sincera. Gilberto, comenzó Ernesto, con la voz entrecortada por la emoción. Yo, me equivoqué. No debería haber dudado de ti, pero mi miedo fue más fuerte. Lo siento mucho. Gilberto, que había permanecido firme durante todo el proceso, sintió un peso salir de sus hombros. Había temido que, después de esta sospecha, Ernesto nunca volviera a confiar en él. Sin embargo, al ver la sinceridad en los ojos de Ernesto, supo que ese momento era crucial. Está bien, Ernesto, respondió Gilberto con una leve sonrisa. Entiendo tus preocupaciones. Pero estoy aquí para demostrar día tras día que soy digno de tu confianza. Y estoy agradecido por la oportunidad que me diste. Ernesto asintió, emocionado. A partir de hoy, Gilberto, eres más que un empleado. Eres mi mano derecha. Nunca más dudaré de ti. Necesitamos seguir construyendo este hotel juntos. Esas palabras significaban todo para Gilberto. Sabía que aún tenía mucho que demostrar, pero este era el comienzo de una nueva etapa. Los dos se abrazaron brevemente, sellando una nueva alianza basada en la confianza y el respeto mutuo. Con el tiempo, el hotel no solo sobrevivió, sino que prosperó, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y creatividad en la comunidad. Gilberto, ahora parte del equipo del hotel, continuó trabajando codo a codo con Ernesto y Victoria, no solo manteniendo el negocio próspero, sino también construyendo una nueva vida para él y para Lucas. La historia de Gilberto y Lucas es un testimonio del poder de la esperanza, la redención y la determinación, mostrando que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible encontrar una salida y reparar los errores del pasado. Si te gustó esta historia, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo historias emocionantes como esta. Mantente atento para no perderte el próximo relato increíble que está por venir.